Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en la conferencia del día de hoy. Tenemos el gusto de darle la bienvenida a nombre de los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la consejera Laura Daniela Durán Ceja con la conferencia titulada Los retos del INE y de los soples. Pero antes de darle la palabra a nuestra invitada, permítanme leer su síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Procesal Constitucional y cuenta con un máster en Derecho Electoral. Actualmente cursa el doctorado internacional en Derecho en la Universidad Castilla-La Mancha. En materia electoral ha fungido como secretaria auxiliar en la Sala Regional Toluca, secretaria auxiliar, secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de ponencia de la Sala Regional Especializada, así como asesora en la presidencia y ponencia en la Sala Superior, todos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se desempeñó como coordinadora en la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en el entonces Instituto Federal Electoral y como secretaria técnica en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, entre otros. Ha impartido cátedra en el área de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, es coautora del libro Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral, que editó la editorial Tirant lo Blanc en el año 2015. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Así que, consejera, es un enorme gusto para nosotros tenerla y que haya aceptado dar esta conferencia. Muchísimas gracias. Adelante. Muy buenos días y muchísimas gracias por la presentación, doctor Gama. Es que nada, quisiera agradecer al presidente del Tribunal Electoral, a las magistradas, a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por supuesto, a la Escuela Judicial, a su directora, la doctora Gali Rubalcaba, a quien le mando un afectuoso abrazo. Y siempre lo digo, siempre que me hacen favor de invitar, y a veces les digo, no sé por qué me honran con este tipo de invitaciones, aunque ya no estoy formalmente en el Tribunal Electoral, ahí inicié y ha sido, y si me lo permiten, es y será siempre mi casa y se los agradezco enormemente. Pero sobre todo, quisiera agradecerles a quienes se toman un par de minutos, prácticamente una hora, en escucharnos, en vernos, en redes digitales, redes sociales, tecnologías de la información. Pues lo platicábamos hace un par de minutos con el doctor Gama. Sabemos y creemos que las tecnologías nos acercan, pero nos han generado nuevos retos personales y retos profesionales, y en ocasiones hemos tenido que quitar minutos al día para podernos profesionalizar y para poder estar al día, sobre todo en materia electoral. Y bueno, una vez platicado esto, por el tema de los minutos, que son pocos, pues me gustaría platicarles efectivamente cuáles son los retos que enfrenta tanto el Instituto Nacional Electoral como los ahora denominados OPLES. Anteriormente eran consejos o institutos electorales. Como ustedes saben, a partir de la reforma del 2014, el Instituto Nacional Electoral es quien designa a los consejeros de los organismos públicos locales electorales, que no es más que estos mismos institutos y estos consejos, con algunas distribuciones nuevas de actividades. Hay algunas actividades que son exclusivas del Instituto Nacional Electoral, otras finalmente para estos organismos públicos y otras coordinadas. Ustedes me preguntarán, ¿estos retos del INE con los soples podemos advertirlos ahora en 2020 y 2021 cuando la reforma electoral surgió en 2014? Pues déjenme platicarles que los que hemos tenido oportunidad de estar en la materia electoral desde hace un par de años, cada proceso es distinto. Cada uno tiene algo nuevo, tiene sus matices y tiene retos que enfrenta, retos que siempre se han superado de manera satisfactoria. Y me parece que este proceso electoral, que está por comenzar a nivel federal en septiembre y en algunas entidades federativas, ahorita vamos a platicar de ello, por supuesto que va a tener retos que enfrentar y en las cuales se van a tener que coordinar, y permítanme decirlo, no solo el Instituto Nacional Electoral con los organismos públicos locales, sino también con los tribunales electorales, con las salas regionales,
con la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes podrán ver brevemente en las presentaciones, normalmente solamente las dejo de guía, si alguien gusta consultarlas, se las dejo con muchísimo gusto en los correos electrónicos. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral se encarga, en general, de algunos temas como sería geografía electoral, padrón electoral. Los soples, por su parte, tienen algunos temas de prerrogativas, de educación cívica, de escrutinios y cómputos de actas distritales y municipales. Parecería que esto podría ser fácil. El problema es cuando tenemos que realizar actividades coordinadas o conjuntas. Y no es un tanto un problema, sino más bien la manera en la que los organismos nos tenemos que organizar para que de manera conjunta salgan adelante los procesos electorales. Ustedes me podrán decir, bueno, una cosa son los cargos de elección popular federales, otras locales. Parecería que no tienen ningún tipo de relación y entonces esto fluiría fácilmente. Pues no, no es así. Ahorita platicaremos un poco de ellas. No me gustaría hablar qué se hace cotidianamente, sino qué se podría presentar en este proceso electoral, por si alguien gusta analizar qué, tanto para los que son, por ejemplo, quienes se dedican a las ciencias políticas, para los sociólogos, los antropólogos, e incluso para aquellos que somos abogados, a qué nos vamos a enfrentar, cuáles podrían ser algunas dinámicas novedosas y qué podríamos hacer frente a ello. Miren, les pongo ahí más o menos la distribución de actividades, les decía, el desarrollo de la jornada electoral. ¿Qué es lo primero a lo que nos vamos a enfrentar? A los calendarios electorales. A partir de 2014 y hace 3 años, el Instituto Nacional Electoral aprobó un calendario homologado para elecciones federales y elecciones locales. En esta ocasión, dada la pandemia, así como se ha complicado muchas situaciones en el mundo, pues el Instituto Nacional Electoral no escapa de ello y no ha podido aprobar justamente el calendario electoral. Y no lo ha hecho porque, bueno, necesita una mayoría calificada y en este momento no se encuentra completamente integrado. Pero para ello ya está trabajando el Instituto Nacional Electoral y las entidades federativas iguales. ¿Y por qué podría ser complejo? Dirían, cada quien tiene sus actividades. Pues no es así. Les comentaba hace unos minutos que efectivamente el Instituto Nacional Electoral, la primera semana de septiembre, dará por iniciada el proceso electoral federal, es decir, para elegir a diputados federales. Pero existen algunas entidades federativas que elegirán diputados locales, integrantes de los ayuntamientos e incluso gubernaturas. Pero estas no necesariamente van a iniciar en septiembre. Habrá quien lo hará en octubre, noviembre, diciembre e incluso en enero del siguiente año. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el Estado de México, quien acaba de sufrir una reforma electoral donde justamente va a iniciar en enero. Bien, bueno, pues simplemente bastaría con que junten la etapa de campañas, la etapa de precampañas y adelante. Con eso se resolvería absolutamente todo. Pues no, eso podría aparentarse ante la sociedad, pero también me gustaría platicarles que esto es más complejo de lo que parece. ¿Qué se tiene que revisar? Se tiene que revisar, un ejemplo, el tiempo asignado en radio y televisión. Lo difícil que pudiera resultar para el Comité de Radio y Televisión, que siempre lo han hecho extraordinariamente bien, para poder analizar en qué estados de la República estarían en una etapa y cuál es otra. Ejemplo, también, ¿qué pasaría con el tema de los candidatos independientes? Ellos tienen una serie de actividades previas a un registro de sus candidaturas que son diversas a las de los partidos políticos. ¿Qué va a ocurrir con los temas de fiscalización de los recursos de los partidos políticos? Y también hay otros temas meramente administrativos internos que a lo mejor no se ven, pero que se tienen que llevar a cabo. Un ejemplo de ello son los recorridos para ver dónde se van a ubicar las mesas directivas de casilla. Bien, bueno, es una facultad del Instituto Nacional Electoral, por supuesto, pero permítanme platicarles que, por ejemplo, ellos cuando hacen sus recorridos nos hacen favor de invitar a los organismos públicos locales, quienes tienen el contacto justamente en sus municipios, en sus distritos, para ver algunas peculiaridades. No sé, un ejemplo, simplemente decirles, el Instituto Nacional Electoral tenía quizá previsto poner una casilla en una cierta esquina, en una escuela, y el organismo público ha detectado que está cerca de un río y sabe que normalmente en junio hay creciente de ese río y podría generar algún tipo de afectación.
Como vemos, establecer un calendario electoral podría resultar fácil, pero es más complejo de lo que se ve. Me permitiré nada más hacer unos 5 o 10 temas máximos y quien esté interesado, con todo gusto, dejaré al final mi correo electrónico y mis redes sociales y les presentaré algunas sentencias, algunos temas administrativos, acuerdos generales, convenios, por si gustan adentrarse en ello. ¿Qué otra situación se puede enfrentar el Instituto Nacional Electoral? Es la creación de los partidos políticos. Como ustedes saben, este tema también se tuvo que dejar en un poco de pausa justo por la pandemia. Pues, ¿qué ocurre? Existen varias agrupaciones que pueden constituirse como partidos políticos nacionales. La ley nos dice los meses donde estos tendrían que constituirse y que ya tendrían derechos y obligaciones. Pero estos derechos y obligaciones no solo serían a nivel nacional, también tienen un impacto a nivel local. Es decir, están los organismos públicos obligados a lo que antes llamábamos acreditación. Digo que antes llamábamos porque hay un detalle que los que tuvimos oportunidad de trabajar con el entonces COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, había una distinción. A los partidos políticos nacionales se les decía con registro nacional y estos partidos políticos nacional se decía con acreditación local. Ahora, la ley general, la LEGIPE, la Ley General de Instituciones, solamente habla con un registro nacional y ese mismo registro tiene un impacto a nivel estatal. Entonces, a nivel estatal contamos con partidos políticos nacionales formalmente registrados, pero también se puede contar con partidos políticos locales. La mayoría de los estados de la República cuentan con partidos políticos locales. Incluso algunos de ellos fueron partidos políticos nacionales que optaron por un registro local. Permítanme ponerles nuevamente un ejemplo en el Estado de México. Hace 3 años contábamos con partidos políticos nacionales, un partido político local solamente con registro ante el Estado de México, pero ahora ya contamos con un partido político local que tuvo su origen en un partido político nacional que perdió el registro. Bueno, esta serie de distinciones hace que en ocasiones la autoridad federal y local tenga que hacer ajustes en temas desde financiamiento. ¿Qué va a ocurrir? Si en este momento se acreditan los partidos políticos nacionales y ahora tendrán un registro local, se tendrá que hacer una nueva asignación total ¿a qué? A esa prerrogativa, a ese dinero, para decirlo en español y fácil, a ese dinero que se entrega. ¿Y dónde se va a hacer? Se hace una bolsa. Las leyes dicen que serán el 2% de la asignación total y en la mayoría de las entidades federativas ocurre así. Les dejo ahí unas sentencias, por si alguien es de su interés, donde dice qué ocurre con el financiamiento público de los partidos políticos que obtienen ya un registro local previo, evidentemente, al inicio de los procesos electorales. ¿Qué otra situación nos podemos enfrentar? El tema de las candidaturas independientes. Ha sido una vía ciudadana para ofrecer una opción distinta. Yo recuerdo hace 3 años que la gente decía que las candidaturas habían llegado para morir. Eso se decía. Recuerdo mucho en 2013, 2014, cuando tenía los primeros triunfos en Zacatecas, en Michoacán, después Jalisco, recuerdo mucho el tema, pero también, sobre todo, la gente que se dedica a la ciencia política decía que estas candidaturas independientes solo tendrían un impacto local, más no federal. Pues hoy podemos ver que tenemos ambos impactos. Hoy hay un gobernador en una entidad federativa que llegó por la vía independiente. Pero esto también genera nuevos retos. Me dirán, bueno, es lo mismo que ya se estudió en 2013, 2014. Puede no serlo así. Les comentaré, por ejemplo, hay entidades federativas donde las candidaturas independientes no ganaron por el principio de mayoría relativa, pero obtuvieron cargos por el principio de representación proporcional. Al ratito que hablemos un poco de la elección consecutiva, veremos que la candidatura independiente es una figura que nos pudiera generar algunos temas que nos van a hacer pensar a las autoridades administrativas y que seguramente serán también motivo de impugnación, donde seguramente la Sala Superior tendrá la última palabra y tendrá ejercicios jurisdiccionales muy interesantes que analizar. Y si a mí me preguntaran, ¿las candidaturas independientes llegaron para morirse, como se dijo en el 2013? Me parece que no.
Me parece que hoy las candidaturas independientes siguen existiendo, siguen teniendo su fortaleza y que efectivamente quizá a nivel local es donde tiene un mayor auge, por supuesto que sí, pero a mí me encantaría ver, quizá en 2024, contar con candidaturas independientes para presidencia de la República. Me parece que sería un ejercicio muy sano para nuestro país y sería un tema de discusión que sinceramente yo agradecería poderlo ver y poderlo estudiar. ¿Qué otro tema, por ejemplo, podemos saber? El origen del registro de las candidaturas. Suena un poco complejo. Cuando los partidos políticos forman una coalición, es decir, cuando se unen para competir de manera conjunta, ¿qué ocurre? Bueno, tienen que signar un documento que tiene que ser avalado a nivel nacional para que a nivel estatal puedan competir. Hay quienes compiten de manera federal y quienes compiten solamente local o quienes tienen una combinación. En este origen, en este registro de candidaturas, los partidos políticos tienen una obligación y es establecer en ese convenio de coalición qué candidatura le corresponde a cada partido político. La situación me dirían, es que eso ustedes ya lo vivieron hace 3 años y resulta ser quizá muy fácil. Sí, pero esto generó al principio un tema importante de análisis, por ejemplo, en la integración paritaria de las candidaturas. Hoy hablaré muy poco de género, si me lo permiten. No es que no esté interesada en ese tema, por supuesto me fascina y me atrae, pero me parece que este foro me gustaría ocuparme de otro tipo de temas, de otro tipo de tejido fino para poder advertir la complejidad de lo que hacen las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales. Pues bueno, analizar esta integración paritaria no es fácil, porque no se puede analizar solamente como coalición, sino también al interior de los partidos políticos. Habrá que analizar también qué es lo que a ellos mismos los obliga a los estatutos. Y además, permítanme comentarles que en varios estados de la República existe lo que denominamos como candidatura común. ¿Qué es ello? Es una especie de coalición, pero tiene algunas otras reglas. ¿Habrá quien me dice que le simplifica un poco esta unión? No, me parece que no los une necesariamente como un tema más fácil. Y les diré por qué. Porque tendrán siempre que respetar, un ejemplo, la regla del tiempo en radio y televisión. No va a ser al arbitrio, no va a ser de yo te quiero ceder el 100% y yo no tengo absolutamente nada. Me parece que esto, pues, no es así, ¿no? Habrá que ver quiénes van a querer unirse en candidatura común, quiénes habrán de unirse en coaliciones y quiénes lo harán en lo independiente. Esto no solamente tiene un impacto en el registro de las candidaturas, tiene impacto también una vez que obtienen el triunfo. ¿Qué ocurre cuando se hace una asignación de representación proporcional? Si me permiten platicarles un caso curioso que tuvimos hace 3 años. El recuento se hace normalmente en los órganos desconcentrados. ¿Cuáles son los órganos desconcentrados? Consejos locales o distritales, y a nivel local los consejos distritales para diputados locales y consejos municipales. En ocasiones, este nuevo cómputo, este nuevo conteo de los votos se pide que se haga en las sedes administrativas, es decir, al interior de los consejos generales de estos institutos. Bueno, esto ocurrió justamente en el Estado de México. Nos pidieron que en nuestra sede administrativa hiciéramos nuevamente el recuento de una votación que se encontraba reñida, me parecía que era menos del 1% la diferencia entre primero y segundo lugar. Hubo 2 coaliciones, como a nivel federal, también se replicó a nivel estatal, y justamente cuando estábamos haciendo este nuevo conteo, la separación de las boletas y contando si eran votos nulos o no, descubrimos que en el paquete donde decía que un voto era nulo, estaba señalada la opción de un candidato no registrado. Y al no tener la candidatura, al no tener la opción de un partido político, simplemente el funcionario de la mesa directiva de casilla, que recordemos que son nuestros vecinos, que son ciudadanos,
que no tiene la experiencia y el expertise profesional de la materia electoral, decidió encasillarlos en ese lugar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues un partido político solicita que se siguiera considerando como nulo. Cuando advierte el representante partidista a quién se anota, nos comenta. Esta persona, recuerdo que era una dama, no recuerdo el nombre en este momento, y decía, esta persona no es un candidato no registrado, en realidad es la candidata que compitió. Reservamos ese voto y se analizó en el Consejo General. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando se aprueban los registros de las candidaturas, es en una etapa, en una fecha precisa. Y a partir de ese momento, los partidos políticos y los candidatos tienen un par de días para hacer movimientos, es decir, para hacer una sustitución de sus candidatos por renuncia porque ya no es su interés competir. Y posteriormente a ello, también surgen las renuncias por causas de fuerza mayor, cuando desgraciadamente alguien fallece, surge una enfermedad de tal magnitud que no puede continuar en la campaña electoral, en fin. Pues la autoridad electoral, esto que les platico, son en días, no van a pasar meses y después se llega a un resultado, y no. La autoridad lo tiene que hacer en días. Cuando nosotros aprobamos las candidaturas, se tienen que mandar a imprimir las boletas electorales y tienen orden. Cada empresa tiene un orden distinto, con sus medidas de seguridad y en fin. En ocasiones ocurre que las boletas ya se encuentran impresas cuando ocurre algún tipo de situación. Y dada la cercanía con la jornada electoral, resulta imposible volverlas a mandar a imprimir. Pues fue justo este caso. Una persona que no estaba en la boleta electoral, solamente estaba la imagen de este partido político que formaba parte de una coalición, estaba registrada formalmente. El Consejo General tomó el voto, pero solamente lo tomó para el principio de mayoría relativa y no para el tema de representación proporcional, pues no señaló justamente en su votación cuál era el partido político de su elección. Como vemos, el tener una candidatura independiente, candidaturas comunes y temas de coalición son temas que exigen una coordinación de las autoridades administrativas sin importar su ámbito y, si me lo permiten, también una coordinación con las autoridades jurisdiccionales locales a nivel regional, con las salas regionales y con la sala superior. Este tema, elección consecutiva. Este tema nos puede generar muchas situaciones para la reflexión. ¿Qué es? Es lo que comúnmente llamaban como reelección. Bueno, pues es la facultad de poder volver a ocupar el mismo cargo para el cual la gente inicialmente había votado por ellos. Es decir, si alguien es presidente o presidenta municipal, hoy podría volver a ocupar ese cargo. Hay excepciones, evidentemente, ni los gobernadores de las entidades federativas ni presidente de la República pueden acceder a este mecanismo. Estábamos acostumbrados a que un diputado pudiera ser presidente municipal o diputado federal, algunas combinaciones. Es decir, es que esto es muy sencillo. Bueno, pues permítanme platicarles que la Cámara de Diputados de esta legislatura justamente alcanzó justo antes de la pandemia a aprobar una ley donde estableció una serie de lineamientos de quiénes podían acceder y los términos en que podían acceder a esta elección consecutiva. Esta figura ya no pudo ser analizada al interior de la Cámara de Senadores y bueno, aún y aunque ahorita se pudiera tener oportunidad, ya no hay oportunidad para poder aplicar justamente esa norma, toda vez que ya pasamos de los 90 días previos a septiembre, cuando inician los procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral, lo he visto en notas periodísticas, está preparando los lineamientos para saber qué se debe de hacer. Se han escuchado muchas voces. Hay quien dice que se trata de una omisión legislativa. Hay quien dice que no es una omisión legislativa porque justamente la Constitución lo prevé y lo único que hay que cuidar
es que se cumpla el 134, es decir, el uso indebido de recursos públicos. Me parece que la reflexión pudiera llevarnos a ello, por supuesto que sí, pero hay algunos tintes que seguramente habrá actores políticos que tienen intereses diversos y que van a poner en la mesa. Es decir, si un diputado federal quiere continuar en esa diputación federal, ¿qué ocurre? Si fue diputado de mayoría relativa, ¿hoy puede contender por representación proporcional? No lo sé. Es un tema que habría que reflexionar. O bien, si alguien obtuvo el triunfo por representación proporcional, ¿puede por la vía proporcional? ¿Y en qué lugar de la lista? ¿Tendría que ser en el mismo lugar de la lista? Pues esos lineamientos, evidentemente, en su caso, los emitirá el Instituto Nacional Electoral, y si no, cuando se dé cada caso concreto, estoy seguro que las autoridades administrativas tomarán alguna decisión y seguramente serán impugnados, lo cual disfrutaré enormemente porque aprenderé mucho sobre el tema. Pero esta situación también se complica a nivel local. Les haría yo una pregunta. Un presidente municipal quisiera probablemente volver a ser presidente municipal. Pero recordemos que la ciudadanía no vota por presidente municipal, primer síndico, la primer regiduría. Vota por una planilla completa. ¿Qué quiere decir ello? El conjunto. Quien da la cara es la candidatura a la presidencia municipal, pero lleva consigo una serie de personas o de ciudadanos que aspiran a obtener otro cargo. Bueno, me dirán, bueno, pues puede ir juntos la planilla, o si alguien ya no quiere, pudiera esa persona no estar en la planilla y no pasará nada. Bueno, pudiera ser, habrá que ver el caso. Mi pregunta consiste, y es para todos ustedes, y me encantaría recibir después en correos electrónicos alguna postura al respecto. ¿Qué ocurriría? En algunas legislaciones se establece que la candidatura a la presidencia municipal, si no obtiene el triunfo, accederá en automático a la primer sindicatura o a la primer regiduría. Es decir, compitió para un cargo, pero obtuvo otro. Síndica o sindicatura, es decir, síndico o síndica, y regidor o regidora. Si desea la elección consecutiva, tendrá ahora que competir en una nueva planilla, donde ahora quien esté al frente de esa planilla sea otra persona para presidencia municipal. No sé, creo que las combinaciones pueden ser varias. Otro supuesto. Sabemos que hay partidos políticos que perdieron su registro a nivel nacional. Y en algunos de esos obtuvieron cargos por mayoría relativa o por representación proporcional. La ley dice que tendrá que postularte el mismo partido político. Muy bien. Si ese partido político ya desapareció, ¿en qué va a convertir a estos servidores públicos? ¿En una especie de candidatura independiente? ¿O podrá optar o tendrá que optar por aquellos partidos políticos si fueron en una coalición, por ejemplo? Si fueron en coalición, ¿tendrá que ser conformado por esos partidos políticos que en su momento lo eligieron? ¿O no? ¿O incluso podrá optar por cualquier otro partido político diverso? Y lo digo reflexivamente, pues recordemos que los diputados, por ejemplo, de mayoría relativa, pueden ganar con que se marque una de las opciones de esa coalición. Pero representación proporcional no necesariamente es así. ¿Qué ocurrirá si se trata de un diputado que ingresó por el partido de representación proporcional, por el principio de representación proporcional, y hoy quisiera optar por la elección consecutiva? Otro ejemplo, pero ahora a nivel local. Yo les platicaba que en el Estado de México contábamos con partidos políticos nacionales, hoy contamos con un partido político local que en su momento tenía su registro nacional, pero también tenía su propio partido local. Bueno,
este partido político local obtuvo algunos cargos de elección popular. ¿Qué va a ocurrir? Este partido político desapareció y no contendió ni en candidatura común ni en coalición. ¿Cuáles son sus derechos? Y nuevamente pongo un tema en el escenario para aquellos que no son abogados. ¿Cuáles son las finalidades de la elección consecutiva? ¿Podremos todos advertir cuál es la exposición de motivos cuando se instauró esa figura? Por supuesto. Incluso me parece que señala que son dos vías, como un derecho del servicio público, pero que tiene un límite. ¿Un límite cuál es? La elección partidista. El partido político puede elegir qué es o no su candidato o su candidata. Pero también podemos ver cuáles son las bondades. En ocasiones escuchamos muchas situaciones en las noticias, pero me parece que la elección consecutiva puede ser beneficiosa para nuestro país. ¿Por qué? Porque fomentamos una verdadera rendición de cuentas ante la sociedad. A veces creemos que la única rendición de cuentas es con los informes de labores. Pues no. El servicio público implica trabajar todos los días. ¿Y qué mejor que la elección consecutiva? Porque es la manera en que la ciudadanía pudiera o no premiar o solicitar la continuación de ese servidor o servidora. Es decir, a mí me encantan las políticas públicas de mi presidenta municipal y yo quiero que continúe. Pero entonces, la opción no necesariamente es partidista, también es de las personas. ¿Qué otra ventaja le veo? Pues evidentemente mejora la calidad en el gobierno y hay una profesionalización. Ocurre. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos, me parece que Irlanda, Islandia, que permiten estas elecciones consecutivas, no necesariamente son de 6 años, la mayoría de ellas son 4 para juntar 8. En nuestro país, más allá de cómo hagan las fórmulas, es para que estos tengan prácticamente 12 años. Pero bueno, nos permite continuar justamente con esa profesionalización, que es lo que tanto pedimos. No solo la profesionalización al interior de los partidos políticos, sino buenas prácticas al interior del gobierno. Y eso solamente hay un grupo que es beneficiado. No son los servidores públicos. Los únicos que nos beneficiamos somos todos nosotros, la ciudadanía, la población en general. Y si ellos hacen un buen trabajo, pues adelante, todos ganamos. Y dos, pues que genera que ahora el servicio público, así como los partidos políticos, buscarán los mecanismos de ganar la confianza. Y el tema confianza creo que es el tema más importante y el que más nos ha costado trabajo en las últimas 3 décadas. Y el tema confianza lo voy a hablar dentro de 5, 10 minutos, pero me parece que en ocasiones es la clave de muchas de las situaciones a las que nos enfrentamos las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Este tema también nos puede dejar de qué hablar. Los censos de población. Bueno, me van a decir que muchos de ustedes abrimos la puerta a representantes del INEGI. Nos tomaron los datos, nos platicaron quiénes éramos, a qué nos dedicábamos, cuántos éramos, qué nos gustaba. Bueno, desgraciadamente, nuevamente por la pandemia, no tuvimos oportunidad de terminar este ejercicio. Lo digo, no tuvimos oportunidad como ciudadanía, porque hubiera sido excelente en agosto y septiembre contar con estos datos. Porque no solo nos platican temas políticos, nos platican temas económicos, sociales, en fin. Bueno, ¿para qué nos sirve? Sí, evidentemente sirve para la distritación, que está a cargo del Instituto Nacional Electoral. La redistritación, por ejemplo, federal, yo recuerdo, justo en el 2005, se hizo una redistritación y un cambio de circunscripciones. Y en este cambio de circunscripciones hubo estados de la República que ahora pertenecían a otros. De ahí el impacto. Pero bueno, más allá de estas redistritaciones, me gustaría tocar un punto que también suele ocurrir a nivel local y que también tiene que ver con temas en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, y es justo la integración de los municipios.
a lo mejor muchos de ustedes nos han pensado cuál sería la función de estos datos censales para los municipios. Pues para saber el número de sindicaturas y de regidores, no los establece el código por sí mismos o las leyes electorales en los estados de México. Son fórmulas, como muchas de las cosas en materia electoral. ¿Y cómo se establecen estas fórmulas? A través de la cantidad total del número de habitantes. ¿Qué quiere decir con ello? Que cuando hay un municipio que tiene un número considerable de habitantes, se tiene que reformular esta integración municipal y ahora podrán contar con una regiduría o una sindicatura adicional. No sabemos cuándo contemos con o no con estos resultados. No podría asegurarles si alguna entidad federativa pudiera tomarlas en consideración. Me parece que aquellas que inician procesos electorales en septiembre difícilmente pudieran lograrlo, pero no sé aquellos estados que arrancan en enero. ¿Y qué va a ocurrir con ello? ¿Se va a tomar alguna medida al respecto? ¿Se va a hacer una nueva distribución de cargos a elegir? Recordemos que las reglas del juego se tienen que dar el día 1. No podemos cambiar las reglas del juego cuando ya estemos dentro de los procesos electorales. Pues bueno, me dirán, ay, pero esto jamás generaría complicación entre las fuerzas políticas. Nuevamente, déjenme platicarles un ejemplo de la trascendencia de ello. En las elecciones pasadas, justamente en el Estado de México, un partido político solicitó que se modificara la integración de estos municipios, de estos cargos a elegirse. Y decía que no necesitábamos el censo de 2010, de hace 10 años, sino que justamente por esa dinámica y esos cambios geográficos, territoriales, incluso hasta de empleo o económicos, donde la gente decide o no emigrar, pues que mejor deberíamos de tomar datos de cada 5 años. ¿Y por qué se les ocurrió 5 años? Pues porque justamente hay censos intercensales. ¿Qué quiere decir? A la mitad del camino, cada 5 años. E incluso esos resultados nos mostraban datos que pudieran o no incluirse un par de regidurías. Digo pudiera o no, porque no ocurrió. Nos lo solicitan, evidentemente nosotros decíamos que apegados a la legalidad, la ley nos lo prohibía y solamente podíamos hacerlo con los datos del 2010. Este asunto fue conocido justamente a nivel jurisdiccional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y concluyó que efectivamente estos datos, al ser preliminares, pudieran no dar completa certeza, digo, eran certeros, eran válidos y eran legales, pero que lo prudente era esperar hasta este censo de 2020. 2020 ya nos alcanzó y no sabemos qué va a ocurrir, si va o no a dar tiempo para poder llevar a cabo esta actividad. Bueno, capacitadores y asistentes electorales, lo diré muy brevemente. El que guste, insisto, cuentan con mi correo electrónico. Es una actividad que se lleva conjunta. Los capacitadores y asistentes electorales son designados por el Instituto Nacional Electoral. Llevan a cabo actividades sumamente relevantes, son las personas que podemos ver que tocan a nuestra puerta cuando nos asignan, por ejemplo, como funcionarios de mesa directiva de casilla. Son aquellos que cuentan nuevamente las boletas. Me parece que es un reto, sí, en el tema económico quizá. Hay quien se ha dicho que solamente se cuente con un solo capacitador electoral a nivel federal que realice las dos funciones. Hay quien dice que no, que se tiene que seguir conservando cada quien con sus propios capacitadores. El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos signan un documento marco, un convenio general de colaboración donde se establecen todos estos puntos finos y en ocasiones hay anexos y en estos anexos se detallan aún más este tipo de especificaciones. Bueno, pues tendrán que ser en estos convenios o anexos técnicos donde se tendrán que desarrollar. Pero más bien aquí yo los invito a que seamos un poco conscientes y sensibles con este personal. Este personal se enfrenta a grandes jornadas. Están desde muy temprano y terminan hasta muy tarde. No sabemos qué va a ocurrir con esta pandemia mundial. Me encantaría que se encontrara una vacuna y una cura
el día de mañana. No lo vemos cercano. Quienes están expuestos a una situación de salud son ellos. Tienen varios puntos críticos donde las autoridades administrativas estaremos obligadas, sobre todas las cosas, a cuidar su integridad, a saber qué se va a hacer. Me dirían, por Dios, es como una instalación, una casilla, solamente dales un gel antibacterial y santo remedio. Me parece que la situación no es así de sencilla. Y aunque así lo fuera, nuevamente permítanme ponerles un ejemplo. En el Estado de México tenemos más de 20,000 casillas. ¿Cuánto les gusta que cueste un gel antibacterial? ¿10 pesos? Bueno, ahora multipliquémoslo por 20,000. Esas son las dimensiones sociales, políticas, de salud e incluso económicas a las que nos vamos a tener que enfrentar. Y la única solución es ser novedosos y buscar lo mejor para quién, para la ciudadanía que va a ir a votar y para las personas que nos ayudan. ¿Quiénes son? Bueno, evidentemente los capacitadores, los asistentes electorales, quienes realizan actos de monitoreo, nuestros propios vecinos que serán los funcionarios de las mesas directivas de casilla. ¿Qué va a ocurrir el día que reciban el voto de todas y cada una de nosotros? ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Cuál va a tener que ser nuestra capacitación? Vamos a tener que tomar mecanismos. Yo veía hace un par de días una nota donde justamente la doctora Mónica Gilas, que ha estado muchos años en la Escuela Judicial Electoral, proponía algunos temas como, por ejemplo, ampliar horarios para la votación. Tendría que ser un tema a analizarse, pues, no sé, tendríamos que cuidar la certeza y las jornadas tan amplias que se podrían generar. Buscar horarios para las personas de la tercera edad, pudiera ser. Pero, les comento, nuestros vecinos tienen que estar despiertos a las 5 o 6 de la mañana para ir al armado de las urnas, para tener absolutamente todo en orden y acudamos a votar. ¿Vayamos o no vayamos? Ellos están ahí como relojito. A las 6 de la tarde, cuando todos nosotros estamos ansiosos por conocer los resultados, ellos tienen una gran labor. Hay que separar los votos, contarlos, llenar las actas, empajillar, volver a meter la documentación electoral, acudir a las juntas municipales y locales. Y qué maravilla cuando te toca la capital de un estado, pero ¿qué ocurre en poblaciones lejanas? Bueno, pues te toca ir a formar a la junta y el primero que llegó es el primero que le recibe en el paquete. A eso nos enfrentamos. Donde ciudadanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros, son las 3, las 4, las 5 de la mañana y van de regreso a sus hogares. Ahora imaginémonos las medidas de higiene adicionales que tendríamos que tener para poder cuidar de su salud. Insisto, tendremos que innovar e innovar en serio. La suspensión de derechos político-electorales. Quien ha tenido la oportunidad de leer la sentencia de la Sala Superior ha podido advertir los cambios y pasos gigantes que se han dado en el tema. Recuerdo desde 2006, 2007, después 2013, que se hablaba de la suspensión de derechos de aquellas personas que estaban dentro de un proceso penal. Recuerdo tesis y jurisprudencias, que qué ocurría con aquellas personas que estaban prófugos de la justicia. Después recuerdo algunos asuntos donde existía aquellas personas que seguían con alguna sentencia, pero ya estaban en sus hogares, una preliberación, denominada comúnmente. Bueno, pues surge este tema. Las personas que no cuentan con una sentencia firme están suspendidos en sus derechos político-electorales. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente no pueden ser votados, no pueden tener un cargo de elección popular, pero tampoco podían ejercer ese derecho. Ha generado muchos temas de análisis esta suspensión, que no es exclusivo de nuestro país.
En algunos países ha funcionado el voto desde las cárceles, en algunas otras no. El que esté interesado, hay casos muy interesantes en Estados Unidos, en Argentina, en Italia, que recomiendo ampliamente. Más allá de cuándo deben o no estar suspendidos los derechos, porque me parece que cuando se traten, por ejemplo, de delitos electorales, pudiera ordenarse justamente esa suspensión. ¿De qué se ocupó la Sala Superior? De advertir que había personas que no contaban con una sentencia definitiva y que no tenían este derecho, el derecho de poder acudir a las urnas. Decían, bueno, evidentemente no lo tendrían, pues porque están recluidos. Pero los estamos privando de la libertad, pero también del derecho de votar. Se ordenó establecer una serie de pilotos, de pruebas, para poder llevar a cabo este mecanismo. Me parece que será uno de los mayores retos a los cuales se va a enfrentar el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos. Me parece que sí. Uno de esos temas es el padrón electoral. ¿Estarán o están actualmente estas personas en el padrón electoral? ¿Este está actualizado? El sistema penal en nuestro país ha tenido variantes. Y estas variantes implican que hay personas que tienen 4, 5, 6, 7, 8 años antes del nuevo sistema penal acusatorio, donde no contaban con una sentencia. ¿Por qué? Bueno, por las etapas que esto lo conlleva. Entonces, quizás no están actualizados en ese padrón electoral. Hoy en día, la situación es distinta. Antes se obligaba a los jueces de distrito a enviar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores justamente esta suspensión. Hoy en día no. ¿Qué va a ocurrir con el domicilio? ¿Para qué tipo de elecciones pueden o no votar? Recordemos que ahí están en centros de readaptación local y hay quienes están en federal, quienes están cercanos a su domicilio y quienes no están. Y el análisis, insisto, también para aquellos que no somos abogados, ¿cuál sería la naturaleza? ¿A ellos les impactan las políticas públicas? ¿Seguimos creyendo en la readaptación social? Si una persona se va a readaptar, ¿afecta o no? ¿Quién va a quedar a cargo? ¿Qué partido político? ¿Qué servidor público? Si no va a obtener su libertad pronto, le afecta evidentemente a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. E incluso al interior de sus centros de readaptación pueden beneficiar algunas políticas públicas. Es un tema que nos da para una sola conferencia y un solo foro. Veo que son 10 para las 12. Ocuparé uno solo de los minutos. Tengo algunos otros temas como las bases de datos únicas para procedimientos sancionadores, cómo se podría modificar el modelo de fiscalización. Me gustaría, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, quién dice que si se puede o no tener urnas electrónicas, los beneficios de las tecnologías de la información? Género, por supuesto. Dado el tiempo, me gustaría únicamente hablar de áreas de oportunidad. Las autoridades administrativas estamos obligados a generar confianza y refrendarla en quien ya depositó su voto a favor de nosotros. ¿A qué estamos obligados? A hacer nuestro trabajo siempre con profesionalismo, con objetividad, sin sesgos. ¿Cómo? ¿Cómo se puede? A través de los usos de la tecnología, a través de la toma de decisiones que beneficien a la ciudadanía y no solo a unos cuantos. A eso estamos obligados. Estamos obligados no a vernos en nosotros mismos, no a ver a las personas que están sentadas en una herradura. Estamos obligados a pensar en la gente que está allá afuera. Mucho se ha hablado también en el tema de la confianza, que las elecciones son muy caras. Recordemos simplemente que hace 3 décadas este país tenía un sistema de elección distinto al que hoy tenemos. Hoy tenemos afortunadamente candidatos independientes que obtienen cargos de elección popular. Afortunadamente, hoy podemos contar con partidos que son o no son de oposición. Y lo digo que son o no son de oposición porque hace 5 años ganaron, hoy no ganan, pasado mañana lo harán. Esa diversidad es la que nos debe unir como sociedad. Y el reclamo a las autoridades también puede ser legítimo.
Necesitamos hablar más claro, hablar en español, hablarles en fácil, explicarles la complejidad de lo que hacemos. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto que podemos eficientar económicamente hablando los procesos. Pero también me gustaría decir que estos procesos surgieron justamente por esa desconfianza y fue para generar certeza en las elecciones de nuestro país. Puede haber modificaciones perfectamente, las urnas electrónicas, puede haber temas en la lista nominal de electores. Hay quien ha mencionado eliminar las medidas de seguridad. Yo no las eliminaría, simplemente haría menos medidas de seguridad, 2, 3, las que sean suficientes. Hay estados que contamos con 10, con 11 medidas de seguridad. Me parece que ahí podemos empezar a mejorar un poco el tema económico. Me parece que el material electoral, poder quizá en estos anexos técnicos decir, no sé, en el Estado de México nos sale más barato el cartón y yo puedo garantizar que a pesar de que haya lluvia, podrá haber condiciones para garantizar el voto. Lo dije y lo dije hace unos minutos. Las autoridades estamos obligadas a ser novedosas, profesionales, capacitadas y estar constantemente prepararnos para generar esa confianza. Y ese es el mayor reto que me parece que no solo tenemos las autoridades administrativas, sino también las jurisdiccionales, los órganos autónomos y cualquier institución. Y ese es el gran reto que tenemos y estamos obligados a mejorar día con día. Y para eso estamos, para que nos exijan, porque nosotros somos servidores públicos. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Les dejo la última diapositiva por si alguien gusta contar con el correo electrónico o las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera. La verdad es que con usted hemos repasado, digamos, todos aquellos aspectos que son sumamente delicados y que muestran al mismo tiempo áreas de fragilidad, pero de fortaleza. Déjeme, porque lo más importante también aquí es tener interacción con las personas que nos siguen en las redes sociales y hemos recibido bastantes preguntas. Voy a seleccionar algunas que tengan que ver con su tema para no desviarnos, porque hay otras preguntas, digamos, más generales de nuestro sistema electoral que yo sé que a los que nos siguen, pues les encantaría saber su respuesta. Si nos da tiempo, digamos, pues las llegaremos a plantear, pero mire, nos preguntan, desde su perspectiva, ¿cree que las elecciones del próximo año se puedan aplazar por la pandemia del COVID? En ese caso, ¿qué sucedería si se aplaza para una fecha posterior a aquella en que termine el encargo de los actuales servidores públicos? No sé si nos vamos con estas dos para arrancar. Me gustaría hablar un poco de lo que ocurre en Coahuila y en Hidalgo. Las elecciones se tienen que llevar a cabo sí o sí. Estamos en un sistema democrático. Las elecciones de estas dos entidades federativas se dejó en pausa. No se postergaron y no se dejaron para no llevarse a cabo. Se van a hacer y se van a hacer tan pronto existan las condiciones de salud. Las elecciones del año que entra, donde el proceso electoral inicia en septiembre, es hasta junio. Y lo digo de corazón y lo digo como persona, no como ciudadana. Deseo que ya contemos todos con las condiciones óptimas y de salud para poder acudir a las urnas. Si la situación continúa de manera semejante a la que estamos en este momento, lo dije hace unos minutos, las autoridades tenemos que innovar y tenemos que ver la manera de garantizar el tema de salud, pero también garantizar nuestro sistema democrático. Y me parece que las elecciones se tienen que llevar a cabo en junio del 2021. Hay algunos estados donde contaron con reformas y esto permitió que algunas elecciones inicien, por ejemplo, hasta enero, y esa es una gran oportunidad. Entiendo que va a ser el doble o el triple o el cuádruple de esfuerzo, sí lo va a ser, pero me parece que para eso nos hemos rentado muchos de nosotros desde hace muchos años y lo haremos con el mismo gusto de siempre. Correcto, consejera. Otra pregunta muy relacionada con todo lo que nos ha dicho y precisamente sobre una problemática específica en el Estado de México. Miren, nos preguntan, ¿cómo ajustar el proceso electoral en el Estado de México
Si va a iniciar hasta enero, es muy poco tiempo para un proceso electoral en un estado con la lista nominal más grande. Efectivamente, es el listado nominal más grande del país. Y bueno, ya esperaremos los resultados justamente del INEGI. Seguramente estaremos por ahí el INEGI para saber el número de habitantes. La dirección del Registro Federal de Electores nos dará cuántos números de votantes. Calculo que estaremos entre 14 millones de votantes, quizá el doble de habitantes. El proceso, por supuesto, se ajustó, estamos trabajando en ello. Un tema, por ejemplo, son los lineamientos y la normatividad para poder actuar en coordinación con el INE para algunas etapas del proceso electoral. Les comentamos, por ejemplo, estamos ocupados en el tema de las candidaturas independientes, pues la convocatoria de ellos posiblemente pudiera salir antes del mes de enero. No puedo adelantar más porque justo estamos platicando de ello. La instalación de los órganos desconcentrados, nosotros instalamos 125 municipales y 45 distritales. No solamente es contratación de personal, es búsqueda de inmuebles, internet, cámaras de seguridad, además exámenes para aquellos servidores electorales que se van a integrar con nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos adelantando. Estamos realizando algunas actividades que aunque formalmente son de proceso electoral, podemos irlas desarrollando desde ahora. Planeamos seguramente hacer el examen previo al mes de enero, por ejemplo, para estos órganos desconcentrados. Tenemos pendientes el registro de las candidaturas, evidentemente se les va a presentar a las representaciones partidistas antes del inicio del proceso electoral para que puedan acudir a la cadena impugnativa. Una vez que el Instituto Nacional Electoral cuente o no con los lineamientos, por ejemplo, de la elección consecutiva, también nos vamos a ocupar de lo propio a nivel local. Son algunos de los ejemplos en lo que ya estamos trabajando. Muchas gracias, consejera. Me voy a ir a una de las preguntas que nos hacen en el Facebook, porque también estamos haciendo una transmisión directamente en vivo por ahí, que no necesariamente tiene que ver con estos retos, pero sí es una duda general que pues cualquiera que esté en el área electoral se la hace, ¿no? Me dice, pregunta a la consejera, respecto a las candidaturas independientes, ¿considera establecer un porcentaje mínimo del 1% para recabar el apoyo ciudadano? ¿Abonaría mayor número de candidaturas independientes que pueda participar en las elecciones y no con porcentajes más altos que varían de estado a estado? Es una pregunta un poco, digamos, relacionada, pero... No, hombre, adelante. Sí, a mí me parece que las candidaturas independientes no tienen el piso parejo. Un ejemplo de ello es el acceso al financiamiento público a tiempos en radio y televisión, y eso es a partir de las campañas. Previo a ello les corresponde hacer absolutamente todo a ellos. El porcentaje ha sido producto de análisis, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay asuntos relevantes como Tlaxcala, por ejemplo, donde el umbral lo han modificado. Todos oscilan entre el 1, 2 y 3%, es decir, difícilmente se ha dejado más del 3% porque es justo el porcentaje para obtener el registro o conservar el registro como partido político, ya sea nacional o local. No estoy segura que bajar el umbral del porcentaje sea la forma en la que contemos con el piso parejo. Me parece que podemos también buscar algún otro tipo de mecanismos, como sería la manera en la que tienen que obtener el apoyo ciudadano. Me parece que podemos ayudarlos con los temas de capacitación, de orientación. Para ellos es sumamente complejo establecer una asociación civil. Es más, con decirles que contar con una cuenta bancaria en ocasiones les resulta complicadísimo. En el Instituto Electoral del Estado de México, me parece que en el 2014, por ejemplo, estas cuentas bancarias las tenían que aperturar en diciembre, justo cuando se acercaban las fiestas decembrinas. Y hubo quien no pudo hacerlo. Y se tuvieron que tomar medidas adicionales. Me parece que la app para las firmas es una gran medida, pero también necesitamos ayudarles a usar las tecnologías. Me parece que no solo sería el umbral, me parece que necesitamos buscar más mecanismos para generar y procurar esta participación ciudadana. Muchísimas gracias, consejera. Tenemos algunas cuantas preguntas más, pero por el tiempo quizá también no queremos abusar de usted. Mire, voy a seleccionar de la más
más interesante también por aquí. Después de felicitarla ampliamente también, ¿cuáles son los retos que van a afrontar el INE y los soples, de acuerdo con sus respectivas competencias, en materia de procedimientos sancionadores? Esa diapositiva no la pudimos presentar. Los procedimientos sancionadores es el pan de cada día. Un ejemplo es la promoción personalizada prevista en el 134, que, por ejemplo, sigue diciendo que carece de regulación. Esa orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí fue cumplida, también me gustaría decirlo, fue cumplida a cabalidad por la Cámara de Diputados cuando creó la Ley de Comunicación Social, ampliamente recomendable para los que estén interesados. De repente no se habla un poco de esa ley. Por supuesto que hay que analizar los recursos públicos. Tenía una pequeña propuesta, no sé si dados los tiempos se puedan realizar, y sería contar con un sistema único. No es contar con un sistema único para la sustanciación, también lo quiero dejar en claro. Un sistema único para el conocimiento de los procedimientos sancionadores. Es decir, a nivel federal, por ejemplo, hay un sistema que denominamos el CIPES, el Sistema Integral. Este sistema integral lo puede advertir la sala especializada, que es quien resuelve, y al mismo tiempo el Instituto Nacional Electoral. En la mayoría de las entidades federativas está ese mismo símil: sustancia la autoridad administrativa y resuelven los tribunales electorales. Hay que usar esas tecnologías en nuestro favor. Me parece que podemos contar con una base de datos única que nos permita guiarnos para algunos criterios, incluso para ver quizá un tema de reiteración más adelante por si existe reincidencia, que me parece que esos dos puntos son bastante complejos de analizar y no podrían decirse a bote pronto que porque simplemente está en un sistema se llega a una reiteración o reincidencia. También hay que dejar claramente las competencias de cada una de las autoridades, pero en los temas de coordinación me parece que se puede ir implementando algún sistema, y si no propiamente con el Instituto Nacional Electoral, podrían iniciarse perfectamente los soples con los tribunales locales y después conjuntar, también juntaría las salas regionales, no solo la sala especializada con OCDPs, las salas regionales mediante el JRC conoce sobre los procedimientos especiales sancionadores, y bueno, ni qué decir, la sala superior quien tiene la última palabra en el tema. Me parece que por ahí pudiera funcionar algo. Consejera, le agradecemos mucho por su tiempo, por esta presentación tan somera y en verdad tan de hilo fino, ¿no? Porque eso es la presentación que nos acaba de hacer. No quisiera dejar de comentarles a los que nos siguen, porque seguramente van a estar todos bien interesados en su presentación. Nosotros en el anuncio de su conferencia hemos puesto su cuenta de Twitter para que usted se sienta en la libertad. Si quiere, colgamos nosotros lo que usted guste y mande para hacerles llegar a los que nos siguen esta presentación que me pareció magnífica. Y bueno, por nuestra parte, consejera Laura Daniela Durán, le agradecemos mucho por su tiempo. Nuevamente, a nombre de los magistrados y magistradas de la Sala Superior, de la directora de la Escuela Judicial Electoral, le agradecemos muchísimo su tiempo y felicidades por tan excelente presentación. No, hombre, muchísimas gracias. Siempre es un gusto y me siento muy honrada cuando me invitan. Siempre digo que es un honor inmerecido. Seguramente lo hacen porque ha sido mi casa y me estiman, no más de lo que los estimo yo, créanme. Pero agradecer nuevamente a quienes nos siguieron. Y sí, por favor, ahí están las redes sociales, también está mi correo electrónico, y a quien gusta las diapositivas e incluso los insumos con los que elaboramos las diapositivas, cuenten con ello. Y nuevamente agradecer enormemente al magistrado presidente, a las magistradas, a los magistrados, a la doctora Gaby Rubalcaba, quienes les envío un abrazo fraterno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Con esto nos despedimos. Hasta el lunes. Gracias.